Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Tito. Un libro, ¿verdad? Una carta del apóstol Pablo a Tito que está en el Nuevo Testamento después de Timoteo, de segunda de Timoteo. Está el libro de Tito. Tiene solamente 3 capítulos. Y vamos a leer en esta mañana que así como David tuvo un corazón conforme, ¿verdad?, al corazón de Dios, también nos enseña hoy día a nosotros que no era solamente eso para el rey David, sino es para cada uno de los hijos de Dios, para cada uno que ha aceptado a Cristo como Salvador, porque aquel que no lo ha hecho todavía no ha entendido lo que Dios quiere que hagamos, cómo quiere que vivamos, que muchas veces nos confronta con lo que nosotros somos o queremos, ¿verdad? O lo que hemos aprendido a hacer, que es distinto a lo que el Señor nos enseña. Y muchas veces, ¿verdad?, nos confronta el Señor con eso. Y nos va enseñando totalmente opuesto a lo que nosotros hemos vivido, hemos aprendido o está en nuestra vida. Así que vamos a leer un versículo de este capítulo que tiene por título Enseñanza de la sana doctrina. Y vamos a leer el versículo 7 del capítulo 2. El versículo 7 del capítulo 2 vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana y lo haremos juntos, ¿ya? Juntos vamos a dar lectura a este versículo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Leamos el versículo 8 y dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Gloria al Señor. Gracias damos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, por esta lectura bíblica, Señor, que nos entrega. Señor, y habla en nuestras vidas, Dios mío. Usted sabe de lo que tenemos necesidad, de lo que quiere que aprendamos, de lo que reafirmemos, Señor, que ya hemos aprendido, de lo que quiere que vivamos y practiquemos, Señor, de su palabra. Muchas gracias, Padre, por lo que vamos a recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si aquí dice que es la enseñanza de la sana doctrina, es porque hay enseñanza de una doctrina enferma también, ¿verdad? Y no solamente es lo que pasa hoy día, sino también lo que pasaba en este tiempo, y por eso el apóstol Pablo empieza en el capítulo 1 a decirle a él, ¿verdad?, a los que viven en Creta, y le dice que la iglesia tiene que ordenarse. Los hijos de Dios tienen que aprender a vivir hoy día como hijos de Dios, ¿verdad? Ya todos teníamos una vida pasada. Unos aprendieron, ¿verdad?, a vivir como sus padres le enseñaron, de la vida que quiso tener, de lo que consideró que estaba bien, o se fue en contra de lo establecido y quiso vivir de otra forma. Pero hoy día nosotros tenemos que aprender de la sana doctrina, ¿verdad?, de la sana enseñanza que el Señor tiene para nosotros hoy día y que Él sabe perfectamente en el mundo que vivimos, ¿verdad? Porque si usted sale, le van a decir todo lo contrario a lo que hoy día estamos aprendiendo y lo que cada día aprendemos, ¿verdad? Porque aquí dice, no, mira, le dice, lo primero hay que pasarlo bien en este mundo, porque de esta vida no hay otra. Para ellos no habrá, para nosotros sí, ¿verdad? Que el Señor nos ha enseñado que hay vida después de esta y es para salvación eterna o para perdición eterna, no hay más, ¿verdad? Está en esos dos lugares. ¿Dónde queremos ir nosotros? Yo no quiero si aquí sufrimos diferentes cosas, hermano, ir a sufrir por una eternidad y no anhelar ir al gozo del Señor. Yo creo que eso queremos todos nosotros, ir al gozo del Señor. Pero vamos viviendo desde ahora, ¿verdad? Desde ahora, y eso es lo que el apóstol decía, mira Tito, esta palabra era para Tito y hoy día es para Alfonso, para Jesús, ¿verdad? Para la Isabel, el hermano Francisco, y siempre me olvido del hermano Marcial, el hermano Oscar, y así sucesivamente, hermana Cecilia, todos los que están por ahí ya también. Para mí, Mónica, también es esta palabra, esta enseñanza que el Señor quiere que hoy día nosotros tengamos muy en cuenta, y que hay muchas cosas que el Señor tiene que ir cambiando en nuestra vida, aunque este mundo nos diga lo contrario.
aunque seamos los bichos raros de algún lado. Pero nosotros tenemos que impactar a este mundo con una nueva vida que el Señor nos ha entregado, ¿verdad? A lo mejor no diciendo tanto, pero haciendo más. Y eso es lo que le decía, ¿verdad?, el apóstol Pablo aquí a Tito, que él debía ser ejemplo, ¿verdad? Y el versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, ¿verdad? Porque lo que más le falta a la juventud es prudencia. Los niños son osados, los jóvenes son osados, ¿verdad? Hacen cosas como que nunca les va a pasar nada. Aunque tengan miedo a algo, viene la adrenalina, ¿verdad? Sobre todo cuando alguien lo impulsa. No, vamos nomás, si no te va a pasar nada, hagamos esto, si va a pasar esto, vaya a sentir esto, vaya a vivir esto. Y a pesar de todo, la gente lo hace de todas maneras. Por eso que le dice que los jóvenes sean prudentes. Y que si los jóvenes tienen que ser prudentes, ¿cuánto más nosotros que somos más que jóvenes? ¿Verdad? Tenemos que ya ser parte de nuestra vida, la prudencia, ¿verdad? Y que eso nos va a llevar para presentarnos nosotros como ejemplo. Porque ¿a qué se refiere? Que no es algo que nosotros solamente enseñemos, como el Señor nos ha enseñado a nosotros, sino que hagamos, ¿verdad? Que nosotros vivamos. ¿Es lo mismo algo aprendido pero que usted no hace? No, ¿verdad? Porque ¿cómo va a saber si eso es así o no, le resulta o no, si no lo practica? ¿Verdad? Yo creo que el hermano Jesús, ¿verdad? Disculpe que lo ponga como ejemplo, ¿verdad? Cuando lo vi subirse con la agilidad ese palmera, ¿verdad? Tiene que haber aprendido primero, ¿verdad? Y después lo va practicando y se da cuenta que muchas cosas a lo mejor que aprendió eran distintas ahora a ponerla en práctica, ¿verdad? Y esa práctica que le costó al principio, yo creo que no le fue fácil, ¿o sí? ¿Verdad? Fue difícil porque tiene que tener habilidad y otras cosas, saber cómo afirmarse, cómo tener que cortar. Es una cosa que solamente se puede aprender en la práctica misma. Y ahí puedo decir, oh, esto no es nada fácil, porque si a mí me ponen ni siquiera las cosas esas que se ponen, subirme a eso para nada. Pero son cosas que uno va aprendiendo y cada vez que las va haciendo, las practica, van siendo parte de nosotros y cada vez ya no son tan difíciles. Sé que lo son, pero ya no lo son tanto porque voy aprendiendo. Y eso es lo que el apóstol esperaba y que espera el Señor de nosotros, que esta enseñanza, ¿verdad? Porque yo para enseñar a otro, yo tengo que saber y tengo que haber practicado lo que yo voy a enseñar. Entonces eso es lo que decía, permiso. Eso es lo que decía el apóstol, ¿verdad? Ahí a Tito, que para que él pudiera enseñar, él tenía que vivirlo, ¿verdad? Y ese vivirlo, por eso que le dice, tú tienes que aprender a ser ejemplo de otro. No le puedo decir a otro que haga cosas que yo no hago, ¿verdad? Como a veces nos pasa a nosotros, hermano, pero si usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, pero yo no lo hago. Tengo autoridad, dice la palabra del Señor, que eso no me da autoridad a mí para decirle a mi hermano, ¿verdad? Y entonces para enseñar tampoco significa, entonces yo no voy a aprender nada más porque no quiero tener esto de peso delante del Señor. No, dice que yo tengo que hacerlo, tengo que aprender de Él, ¿verdad? Y el apóstol aquí le interesaba mucho porque la iglesia no estaba viviendo, el pueblo del Señor, si usted después lee, ¿verdad? El primer capítulo, no estaba viviendo como Dios espera que vivan los hijos de Dios, ¿verdad? Cantábamos recién la alabanza, ¿verdad? Que nos hacía ver que nosotros no somos de este mundo, pero estamos viviendo aquí. Y si vivimos aquí, hay que vivir como hijos del Señor, que están viviendo un proceso de Dios ya, como nueva vida en Cristo el Señor. ¿Y que ese proceso se termina? Y algún día usted dice, no, ya a mí nadie me enseña nada, yo ya sé todo, ¿verdad? No, dice que esto va a terminar cuando el Señor venga. Ahí nos va a decir, ahora estás enteramente. O cuando venga por nosotros, ¿verdad? Y muchos viven diferentes procesos antes de la partida. Porque nadie se puede ir si no está listo para irse con el Señor. Aunque lo pasemos mal y digamos, Señor, yo quiero irme con usted, lléveme luego. Y ese dice, mira, tenía esto, y esto, te falta esto, y todavía no te puedo llevar. Entonces, por eso que está esta enseñanza, esta sana doctrina que el Señor nos entrega, ¿verdad? Que nos dice que como parte de la enseñanza de la sana doctrina está esta palabra tan importante para que nosotros la podamos vivir, que es la integridad.
Si leímos, ¿verdad? Leímos presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, es la enseñanza mostrando integridad, ¿verdad? Seriedad, dice después también, y no es andar enojado por el mundo, ¿verdad? Porque a veces decimos, hay que ser serio, hermano. Y no es esa seriedad de enojo, ¿verdad? Sino ser serio en el sentido que yo digo algo, lo cumplo, ¿verdad? No soy como un niño que dice una cosa y hace otra, sino que si lo dije, lo hago. Si no lo hago y lo he enseñado, no lo hago. Entonces eso es el mostrar integridad. Después dice palabra sana, porque uno puede enfermar a otro. Eso es lo que hacían. ¿Sabe que los judíos, ¿verdad?, estaban enseñando otras cosas? Entonces por eso que el apóstol le dice, Tito, ten cuidado. Tú tienes que ser ejemplo y enseñar la verdad de Dios, ¿verdad? Lo que el Señor nos enseña, y para eso tengo que conocer la palabra, ¿verdad? Si no la conozco, voy a recibir lo que me entreguen. Y todo lo que el mundo me dice o lo que alguien me dice no significa que sea palabra de Dios. Por eso que tenemos que aprender la palabra de Dios, lo que aquí me dice, ¿verdad? No lo que yo entiendo, sino lo que dice la palabra. Por eso que la leemos, ¿verdad? Y eso le interesaba al apóstol, ¿verdad? Que los seres humanos, más que nada los hijos del Señor, tengan integridad. ¿Alguien me puede decir qué cree que es integridad? ¿Ser íntegro? Van pasando los segundos. Bueno, no le hago la cosa difícil, pero mire, según el diccionario, dice que la integridad es la total o amplia gama de actitudes que posee una persona, la capacidad del ser humano para decidir sobre un comportamiento en sí mismo, ¿verdad? Un ser entero, intacto y no tocado o alcanzado por el mal. Eso dice el diccionario que es la integridad. Y ahora, en la Biblia, la integridad significa ser completo en el Señor y coherente, ¿verdad? ¿Sabe lo que es coherente, cierto? Lo que digo es lo que hago. Y coherente reflejando una rectitud moral, inquebrantable, vivir en total fidelidad a Dios. Es lo que hacía David a pesar de las cosas que él hizo. Donde tus acciones privadas y públicas son idénticas, ¿verdad? Porque hay gente que viene al Señor, pero no ha entendido todavía de Dios. Y viene, sobre todo, como siempre les digo, como las iglesias pentecostales tradicionales, ¿cómo venían? Falda larga hasta el suelo, ¿verdad? Cuello así bien tapaditos, pelo largo las mujeres, bien largo, sin nada de maquillaje, una Biblia bien grande, negrita, porque antes era negra y con un borde rojo, porque de lejos conocían que era evangélico. Pero no era más que eso, porque su vida era muy distinta allá afuera, ¿verdad? Era cristiano solamente, evangélico cuando venía a la iglesia, y que eso no nos hacía nada distinto antes de conocer al Señor. También íbamos a la iglesia, ¿verdad? Y nuestra actitud también era de reverencia, escuchábamos mensajes, pero eso nada quedaba en nuestro corazón. Nuestra vida afuera era totalmente distinta. Entonces, ¿querrá el Señor en esta sana doctrina que siga nuestra vida de esa manera? No, sino Él quiere que ahora sea idéntico mi parte privada y la pública, ¿verdad? Que el mismo hermano y hermana que está aquí sea el mismo que está allá afuera, sea el mismo que va al trabajo, sea el mismo que va de vacación y está de guatita al sol, ¿verdad? Sea el mismo en todo lugar, porque dejaré en algún lugar de ser hijo de Dios. No. ¿Dejará alguna vez el Señor de verme a donde yo esté? No. Él dice que ¿de dónde voy a esconderme yo del ojo de Jehová? ¿Verdad? Entonces ese Dios que me ve aquí, me ve en lo privado y me ve en todo lugar. Entonces mi vida empieza en lo privado. Y eso es lo que le quería enseñar, ¿verdad?, el apóstol a Tito, y que también quiere enseñarnos a nosotros, que nuestra vida cristiana empieza en nuestro privado con Dios.
¿verdad? Ahí es donde empiezo yo a hacer, porque sabe que se veía lamentablemente, hermanos, muchas veces, que si estaba la esposa ahí, el esposo era, pero, ¿verdad? Jimmy Swaggart se quedaba corto al lado de ese varón que predicaba ahí, pero después bajaba y ese hombre era muy distinto. Era un esposo nada de cristiano, era un padre nada de cristiano, ¿verdad? Que cuántas veces vimos lamentablemente de hombres que todavía le pegaban a su señora. Y eso está todavía culturalmente aceptado, aún en esta sociedad que tenemos. Entonces, ¿es algo que a Dios le agrada? No. ¿Verdad? Es la vida de nosotros que debe ser en mi intimidad con el Señor, una vida como Dios quiere que la vivamos. ¿Verdad? Y por eso que en esta mañana nos enseña acerca de la integridad. Es ser quien la persona es, esté donde esté con quien esté y bajo qué circunstancias nos encontremos. Porque a veces se junta con los amigos que no son cristianos y se acabó lo angélico, ¿verdad? Y hay que ponerse al tanto para que no le digan nada, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Usted debería impactar a su grupo, ¿verdad? Que usted es un hijo de Dios y puede plantarse allí. No es fácil, hermano, no lo es. Pero no es imposible. Donde me agarro de la palabra del Señor y ahí uno dice, como dice Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, aunque me vea, porque uno muchas veces, hoy día hay más cristianos en todo lugar. Y es como más abierto decir que uno era cristiano. En mi tiempo todavía era difícil, hermano. Criada en un colegio católico, ¿verdad? Donde cada evento había una misa. Y era difícil decirle a los demás, soy cristiana, ¿verdad? Soy una hija del Señor, soy distinta. Me ponía de las últimas, aunque por chiquitita me ponían era como la cuarta de mi curso, para que no me vieran que no me iba a persignar hoy día. Pero son cosas que vas aprendiendo y vas adquiriendo con el caminar con el Señor. Hoy día es más fácil, donde no hay cristianos, ¿verdad? Que libremente pueden decir gracias al Señor. En nuestro país todavía libremente podemos expresarnos como cristianos. Pero que no solamente sea una expresión, sino sea una forma de vida, ¿verdad? Lo que espera el Señor. Entonces nos dice el apóstol, como le enseña a Tito, poniendo en orden a la iglesia de Creta, que por eso está diciendo esta sana enseñanza, que la integridad que debemos alcanzar o tener rectitud es primero delante del Señor, ¿verdad? Porque Él, el que todo nos ve, el que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos que aprender a ser íntegros. No, que solamente el Señor pagó precio por nosotros al morir en la cruz para darnos hoy día la oportunidad de ser sus hijos y gozar de eso, ¿verdad? Y gozar de ser hijo de Dios. Porque Él nos quiere a nosotros sacar de todas las marcas que el mundo puede ponerle. Hay hermanos que llegan y se gozan con el Señor y usted los ve los más gozosos, porque ellos saben de dónde el Señor los sacó. Es difícil, ¿verdad?, en la vida de uno que llegó de niño al Señor. A veces son los menos agradecidos porque están aquí siempre, guardaditos como en una burbuja, como le digo, muchas veces en esta burbuja de la iglesia, de la casa, la enseñanza de los papás, pero tienen que salir al mundo después. Y no siempre esa salida se mantiene en el Señor, sino muchas veces, ¿verdad?, se ponen ahí juntos cuando salen a estudiar o a trabajar, ¿verdad?, con el mundo, y muchas veces vuelven al Señor, pero marcados por el mundo. Y es lo que el Señor no quiere que vivamos. Entonces los que son más jóvenes están a punto, y los que ya llegamos no nos volvamos. Dice que no somos de los que retroceden, sino los que avanzan, que no la circunstancia, la prueba, la dificultad nos aparte de seguir siendo íntegro delante del Señor, ¿verdad? Entonces nos dice la palabra de Dios que primero es delante de Dios, y eso va a dar con resultado ser íntegro delante de los demás, íntegro en su trabajo, ¿verdad? Porque hoy día en los trabajos dicen, esto quedó aquí, así hay que llevárselo. Es muy distinto que se lo regalen y usted se lo trae libremente, aunque usted tome algo que no es suyo, porque usted sabe que el Señor dice, eso es robar. Y robar es pecado, ¿verdad? Entonces, si uno le dice, no, si tómate este poquito, si no te va a hacer mal. Y el Señor dice, no estés borracho, porque en la borrachera hay disolución, hay peleas, hay conflicto, un montón de cosas.
te vas a caer en algo que no vale la pena y después el mismo enemigo te lo va a enrostrar y te va a costar levantarte. No dice que uno no se puede tomar alguna cosa si eso no le va a hacer mal a usted, pero hay gente que ha salido de ahí, hermano. Ha salido del alcoholismo, de la drogadicción. Entonces, una gota, una fumada, lo va a volver a mantener ahí. Entonces dice, tú ni siquiera, por amor a tu hermano, dice, por amor a tu hermano, no lo hagas. ¿Verdad? No hagas esto delante del otro que salió de ahí. Está como toreándolo, ¿verdad? No le da, pero ahí está al lado. Y ese que ha tenido eso en su vida, sabe que es una lucha constante hasta que lo ha dejado totalmente en las plantas del Señor. Entonces, eso es integridad, ¿verdad? Que después va haciendo con nuestros hermanos. Vamos aprendiendo cómo compartirlo. Desde lo más íntimo hasta caminando en ella. Mire lo que dice y le voy a pedir. ¿Quién tiene por ahí micrófono para...? Ya, hermano, aproveche usted mismo. Usted mismo ahí busque que desde lo más íntimo hasta ir caminando en integridad, como nos dice en el Salmo 101, en la segunda parte de ese verso, pero lea completo el Salmo 101, versículo 2. Busquemos todo ahí, hermano, para que veamos lo que nos dice el Señor. En el Salmo 102, 101, dije, en el versículo 2. 101, en el versículo 2. Mire de qué forma. Ya, léalo nomás, hermano. El 2, lea del principio, el 1 y el 2. Sí. Gloria a Dios. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Ya, continúe, si ahí falta la segunda parte. Verdad, perdón. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Dónde andará en integridad de su corazón? En medio de su casa, ahí en lo íntimo, ¿verdad? En su casita. ¿Qué más dice? Mire, lea hasta el versículo 4, hermano. Sí, sígalo nomás. Gloria a Dios. Sí. Amén. Versículo 3 del 101. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Amén. Hermoso versículo. Él ya estaba viviendo, ¿verdad, David? La integridad. Por eso que le dice, ¿verdad? En mi corazón andaré y en medio de mi casa, para que después esto salga, ¿verdad? Para que no sea falto a esa integridad delante de los demás. Entonces, ayúdenos el Señor para ir aprendiendo de la integridad que ahora lo voy a vivir en mi casa. Nuestros hijos aprenden más lo que usted hace de lo que usted les dice. Yo siempre les pongo un ejemplo que nosotros vivíamos cuando yo era niña, que andaban esos vendedores que vendían casa por casa, cosas de casa, yo me acuerdo, y utensilios de cocina, de cama, ¿verdad? Y la gente pagaba con una tarjetita, le daban una tarjetita, los semaneros, ¿verdad? Venían con la tarjetita y le iban anotando, pagaba un montón de interés uno por lo que compraba, pero era la forma que la gente podía, ¿verdad? Y la mamá le decía a su hijo, hijo, dile que no estoy, ¿verdad? Y el niño, inteligente pero sano, ¿verdad? Le dice, Señor, dijo mi mamá que no estaba. Le estoy enseñando a mi hijo a mentir. Y después si él me mentía a mí, yo le decía, hijo, no tienes que mentir. Pero ¿qué le estaba enseñando con mi actuar? A mentir. ¿Verdad? Cuando va una cosita, niño, llévese todo lo que pueda ahí, guarde nomás. Y lo invitaron a comer. Si le dicen, llévese lo que quede, ¿verdad? A lo mejor en cosas tan pequeñas, pero en lo pequeño, hermano.
Así como vamos aprendiendo integridad en nuestro hogar, en lo pequeño, así también vamos desarrollando la integridad en nosotros en lo pequeño, en lo que es justo, en lo que el Señor nos enseña, en nuestra vida diaria, en nuestra casa, ¿verdad? Entonces le decía a Tito, mira, lo que le vas a enseñar a los otros, lo estás aprendiendo y lo estás desarrollando en tu hogar. Ahí es donde nosotros somos lo que somos, ¿o no? Porque aquí podemos tener cara de santo, ¿verdad? Cara de un hijo de Dios que está a punto de irse al cielo. Pero en mi casa, ¿cómo actuamos? Cuando nos enojamos, ¿verdad? Porque nos podemos enojar o no. ¿Puede enojarse o no? Sí, po. ¿Cuál es la diferencia? Que no caiga en el airarnos. Es verdad, porque ¿cuál es la diferencia? Yo en el enojo puedo expresarme si Dios lo hizo con sentimientos y con emociones, que a uno le afloran unas más que otras. Y que bueno, hermanos, imagina si la iglesia estuvieran puros enojones, puro irados. Pero no, hay enojones, hay emocionales, ¿verdad? Hay de todo, hay los que hablan al tiro y después piensan, y los que piensan primero y después hablan. Es una gama que hace bien al pueblo del Señor, porque así podemos convivir en paz como cantábamos. Pero tenemos que ir aprendiendo lo que es integridad, ¿verdad? En nuestro actuar, en nuestro diario vivir, en su hogar, ¿verdad? Porque nuestros hijos van a aprender de lo que nosotros hacíamos, más de lo que le enseñamos. Así que ayúdenos el Señor para ir practicando la integridad desde nuestros hogares. Por eso que nos dice aquí, ¿verdad? Como el rey David expresa su determinación de vivir, ¿verdad? Y de gobernar en rectitud. Aunque el otro no lo sea. Porque a veces nos decimos, pero si yo soy así, y el otro no. Pero no importa, ¿verdad? Yo tengo que hacerlo porque es lo que Dios me manda a mí. No importa que el otro no lo haga. No importa que su hermano no lo haga. Usted le va a enseñar con su actitud, ¿verdad? Con su forma de hacer lo que el Señor le dice, más que con lo que usted le diga, pero no tenemos que dejar de enseñar a otro lo que nosotros ya el Señor nos ha enseñado y estamos viviendo y practicando. Entonces, con amor, dice que hay que enseñarle a su hermano. Cuando usted ve que no está haciendo lo que a la luz de la palabra no está haciendo. Y que yo sí, con la ayuda del Señor, entonces uno le dice, mira hermano, me cuesta, pero con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque Él es el que nos va a ayudar en todas nuestras cosas. Entonces, decíamos en este versículo que la integridad de mi corazón andaré en mi casa, para no hacer las cosas que hacen los demás, ¿verdad? Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Ve que se mantiene íntegro? También dice, aborrezco la obra de los que se desvían, ¿verdad? El corazón perverso se apartará de mí, porque estoy aprendiendo a vivir, ¿en qué? En integridad. ¿Qué más nos dice el Señor? Aquí comienza el desafío, hermano. Comienza el desafío desde nuestro hogar. De ahí que comienza el desafío, porque es el lugar donde más nos cuesta. Porque ahí damos rienda suelta a todo nuestro ser. Entonces, desde ahí donde se tiene que ir poniendo de acuerdo a lo que el Señor espera y nos enseña a cada uno de nosotros. Sigamos con los salmos, porque dice que desde la intimidad con Dios y mi familia viene este desafío, que nos dice en el Salmo 25, hermano Francisco, ya que está al ladito ahí, Salmo 25, versículo 21. Salmo 25, versículo 21. ¿Qué nos dice aquí? Total, como no está nuestro pastor, tenemos toda la mañana, dijo, para compartir esta palabra. Eso, Salmo 25, versículo 21. 25, 21. Lea del 20, hermano Francisco. 20. 20, 21. Ya. En el nombre de nuestro Señor. Guardad mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad
y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. He esperado. Gloria. ¿Verdad? Dice, guarda mi alma y líbrame. ¿Sabe que cuando uno se conoce, hermano? Cuando uno sabe cómo es, le decía también David al Señor, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Entonces que esa integridad vaya siendo obra en nuestras vidas, ¿verdad? Porque cuando logramos las pequeñas cosas con integridad o tentadoras cosas, las decisiones que prevalecerán serán las basadas en la integridad y rectitud, como estos hombres de Dios, ¿verdad? Como estas mujeres de Dios, ¿verdad? Que esperan, Señor, que también nosotros vivamos en integridad de las cosas pequeñas o de las tentaciones, de las tentadoras que nos ofrece el mundo y la vida, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros está exento cuando sale al mundo, su familia, su vecino, sus amistades, su trabajo o donde nos movamos, estamos siempre predispuestos a vivir todas estas cosas y también las tentadoras, ¿verdad? Que estamos lejos, no estamos en la iglesia, no estamos cerca de la familia, ¿qué nos verá? No se nota. He escuchado expresiones que dice, para el tigre una raya más. ¿Ha escuchado esa expresión? Dice, para el tigre una raya más no se va a notar. Pero para Dios sí. Y para mi vida en Dios, como hijo de Dios, viviendo una nueva vida en Cristo, también es importante. Entonces, para que nos demos cuenta que todo esto trae, ¿verdad? Decisiones de integridad y es un desafío. Como vivieron muchos hombres cuando se presentan situaciones muy difíciles. Le pueden pasar ahí atrás a la hermana Ceci y al hermano Sebastián para que lean estos versículos. Job 23, sí, Job capítulo 23 y la hermana Ceci Job 27:5. En este libro de Job vemos a este hombre que él fue una persona íntegra y él ya estaba haciendo de esa manera, ¿verdad? Viviendo de esa manera y Dios se fijó en el corazón. 23. No, estoy equivocada. Es capítulo 2, verso 3. Job capítulo 2, verso 3. Ahí sí. Ahí vemos, ¿verdad? De la manera que este hombre ya se había formado delante del Señor y que no solamente Dios vio como él era. ¿Y qué dice el capítulo 2 de Job, verso 3, Sebastián? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitase contra él para que lo arruinara sin causa. Imagínense la conversación entre Jehová Dios el Padre y Satanás el diablo, ¿verdad? Si el Señor dijo esto de este varón, ¿verdad? Que has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. ¿Cómo era? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Cuántas cosas pasó este hombre? ¿Verdad? Muchas. Nosotros pasamos algunas, no es que esté tomando en menos lo que usted ha vivido, ha pasado, pero hemos reaccionado como este varón, ¿verdad? Que tuvo que pasar diferentes cosas también. Pero ¿cómo responde Job a esto que vivió? Que dice ahí en el capítulo 27, verso 5 de Job. Lea estos capítulos, hermano,
para que vea que si ellos vivieron cosas y se mantuvieron, ¿qué espera el Señor de nosotros? Ya, hermana Cecilia, 27:5 de Job. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Ya, lea el otro, el que sigue. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Cómo él reacciona frente a toda su vivencia, ¿verdad? Él dice que sus labios no van a hablar ni iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Y nunca, dice, tal acontezca que yo justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Él tomó esa decisión en los momentos difíciles, no en los momentos de bendición. En los momentos de mucha aflicción, él toma esa decisión. Señor, aunque me muera, aunque me digan que soy tonto, aunque me digan que no aprovecho las cosas de esta tierra, aunque me digan lo que me digan, yo decido, ¿verdad? No quitaré de mí mi integridad, ¿verdad? Si esto fue para ese hombre, ¿será hoy día para nosotros? ¿Verdad? Esperamos en el Señor que sí. Había también otro hombre, y pase para acá el micrófono para que así sigan ahí mi hermana Isabel, después mi hermano Jesús, ¿verdad? En Daniel, este joven, porque a veces decimos, no, a lo mejor fue Job porque era un hombre grande, de experiencia, ¿verdad? Que había vivido muchas cosas, pero Daniel era un joven, ¿verdad? Hermana Isabel, en el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 8. Y el hermano Jesús va a buscar de inmediato ahí el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 39, verso 9. Daniel, hermana. Daniel, está antes de Oseas. Daniel capítulo 1. Versículo 8, sí. Ya, léalo nomás, hermana. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Y cuál fue el resultado? Lea el que sigue, hermana Isabel, el 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. ¿Qué diferencia es cuando se toman decisiones en Dios para obedecerle al Señor? No era tan fácil resistirse, ¿verdad?, a lo que le habían ofrecido a estos jóvenes. No era fácil resistirse. Estaban, ¿verdad?, fuera de su país, ¿verdad? Estaban en otro lugar y ya eran como presos, ¿verdad?, de Nabucodonosor, pero él fue capaz de ahí en Babilonia poder resistirse y ser íntegro. ¿Y quién dio gracia a ese joven? Fue Dios. Dios no nos va a dejar solos, hermanos. Si no nos deja en las peores circunstancias, menos cuando tomamos la decisión de ser íntegros delante de Dios, ¿verdad? Entonces Él va a estar con nosotros, nos va a ayudar, va a poner gracia, nos va a dar fuerza, nos va a dar valentía, ¿verdad?, para poder resistirnos frente a las cosas. Y que aquí tenemos otro ejemplo, que siempre les pongo este ejemplo de José, cuando se fue expuesto, ¿verdad?, en la casa de Potifar, y se enfrentó a esa mujer que puso los ojos en él. ¿Cuál fue la respuesta frente a esa situación? Nos la va a leer nuestro hermano Jesús. Génesis 39, verso 9. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Sabe que siempre yo les dije la otra vez cuando nos ha tocado compartir acerca de José, que esa palabra me llegó a lo profundo de mi corazón.
¿verdad? Porque él, más que importarle, y le dijo, mira, nada se me ha negado de esta casa, pero tú eres mi negación, eres la esposa del dueño casa, ¿verdad? Entonces, ¿quién le interesó más a él? ¿Hacerle daño al jefe de hogar? ¿Hacerle daño a esa mujer? No, ¿cómo yo haría este gran mal? A Dios. Cuando decíamos que la integridad comienza en mi hogar, en mi intimidad con el Señor. Ahí donde empiezo a ser íntegro, ¿verdad? Entonces él podía también haber dicho, yo lo pasé re mal, yo aquí estoy re bien, pues voy a pasarlo mejor. Pero esa mujer era negada para él. Y eso también está hoy día para todos los hombres, solteros y casados, ¿verdad? Y dice, cuídate de la mujer que estila, ¿verdad? Miel por la boca, que te habla lindo, ni la señora te habló tan bonito como te habla ella, ¿verdad? Entonces ahí va y cayó rendido a los pies, como le pasó a Sansón, ¿verdad? No cuidó su integridad, que de niño traía algo especial en su vida, no lo cuidó, ¿verdad? Y una mujer insistió hasta que lo hizo caer. Entonces vemos la diferencia de alguien que sí guarda la integridad a quien no lo hace. Y él es el temor que tenía José. ¿Cómo yo haría este gran mal contra Dios? A él le fallamos, no a los demás. Le fallamos al Señor. Como si guardamos nuestra integridad, Él nos va a ayudar a salir adelante, ¿verdad? Y Él le dice a los jóvenes, como le decíamos en el día de la convención de jóvenes, nos manda a nosotros luchar contra las cosas sexuales, hermano, ni contra las pasiones juveniles. No dice el Señor que hay que luchar porque vas a caer, sino dice huye de las pasiones juveniles. Y a los hijos del Señor en todo. Cuán terrible es la pornografía, destruye los hogares, las familias, a los hombres, a las mujeres, ¿verdad? Va destruyendo todo lo que el Señor hizo. A Dios se le ocurrió, de Él salió formar la familia. Y la intimidad de ese matrimonio también para su intimidad, ¿verdad? No solamente es para procrear hijos, como le dijo al animalito. A nosotros nos dio algo más hermoso el Señor, pero es para nuestra intimidad y con la esposa, ¿verdad? No con otras personas, ni con los jóvenes, porque hay que, echando a perder se aprende, dicen algunos, ¿verdad? No es tampoco de esa manera. Nos vamos a acarrear problemas cuando aún en esa intimidad no tenemos la integridad con el Señor. Y vemos la consecuencia. Vemos la consecuencia de esos hombres que están con otros hombres, se enferman. Hay una enfermedad que nadie ha podido cortar, ¿verdad? Que es del pecado, hermano. Entonces, en todas nuestras áreas tenemos que aprender a ser íntegros, ¿verdad? La integridad con Dios da como resultado la integridad con el prójimo. Lo que aprendí ahí a solas con el Señor, lo voy desarrollando también con nuestro prójimo. La vida íntegra, honesta, confiable, que usted aprendamos a ser confiables, a ser honestos, ¿verdad? No esperamos que llegue el tiempo crítico para decidir serlo, ¿verdad? Sino desde antes. Desde antes, Job decidió ser íntegro. Antes de ser puesto a prueba, era temeroso de Dios, era un hombre recto, ¿verdad? Antes de vivir todo lo que vivió, y aún él dijo, ¿verdad? De oídas nomás te había oído, ¿verdad? Pero mi corazón estaba lejos, como nos pasa a muchos hijos de Dios. De oídas escuchamos las cosas del Señor, pero no las entendemos hasta cuando somos puestos a prueba. Y él fue puesto a prueba, pero mantuvo su integridad. Y dice que hasta que me muera, una decisión. Decidir por anticipado, ¿verdad? No tenemos precio, como dijo José, ¿verdad? No, Señor. No. ¿Cómo voy a hacer este gran mal contra ti? ¿Verdad? Porque eso era la integridad. Como David, ¿verdad? Implora dirección, protección de Dios ahí en el Salmo 25, donde dice, integridad y rectitud me guarden, que ya lo leímos, 25-21, porque en ti he esperado. Esperamos en el Señor que nos ayude, nos guarde, ¿verdad? En nuestra decisión de ser íntegros delante del Señor, aprendiendo ahí en nuestra familia. Y que Dios gobierna nuestro ser,
¿verdad? Como nos dice la palabra del Señor ahí en Proverbios capítulo 19, verso 1, que nos dice, hoy día la gente y vemos la corrupción como es, ¿o no? En todo ámbito, ¿verdad? No empieza ahí arriba, empieza desde lo mínimo. Y que el Señor dice, bueno, hay que conseguir como sea, una buena casa, un buen auto, un buen pasar, dinero, un buen trabajo, como sea. Y el Señor dice, no. Y aquí en el Proverbio 19, en el versículo 1, ¿tiene ahí el micrófono, hermano? Ya, lea el versículo 1 del versículo 19. ¿Qué nos dice el Señor acerca de estas cosas? Gloria a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo. Mejor, hermano, estar pobre, ¿verdad? Que estar sufriendo. Isabel, busque Proverbios 28, no, al ladito, Proverbios 26 y 7. Porque, mire, ¿cuánta gente no se puede comer ni su pan tranquilo porque sabe de dónde salió lo que tiene? ¿Qué dice el capítulo 26 y 7? En el nombre de Jesús. Amén. Muchos hombres proclaman cada uno de su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Amén. ¿Qué diferencia? El 6 y el 7. Entonces, ¿qué diferencia es cuando vemos el resultado de lo que yo hago, de lo que usted hace, que los demás van a disfrutar, ¿verdad? De su decisión de integridad. Y también ahí mismo en Proverbios, dijimos, leyó el 20, ¿verdad? ¿7? Ya. En el Salmo 84.
Viene este mes que ya empezamos a vivir nuestra 50 aniversario. Y que va a haber otro trabajo cada semana. No murmure. Si no va a venir, no venga nomás. Pero si va a venir, venga con el deseo de gozarse en el Señor, de trabajar, de atender a sus hermanos con amor, con cariño, ¿verdad? Aunque terminemos cansados. Pero el cansancio se va, el gozo queda, la bendición de Dios queda. Y no perdamos la oportunidad, ¿verdad? De decir, no voy a la iglesia central porque son más pesados, ¿verdad? Se molestan por todo, ¿verdad? Le pido algo y no me lo da y dice, vaya a buscarlo allá, hermana, busque por otro lado. No, ¿verdad? Eso no es lo que esperan. No es lo que espera el Señor, que atendamos a sus hijos, ¿verdad? A sus hijos. Sino con un corazón íntegro para que seamos irreprensibles, ¿verdad? Y sencillos hijos de Dios, ¿verdad? Sencillo, no andrajoso, sencillo, ¿verdad? Porque hay gente que dice, como le digo a las hermanas, no me quiero poner esto porque es para una ocasión especial. Venir al Señor no es una ocasión especial. Depende cómo usted lo viva. Si viene y le pasa por encima del hombro, a mí me cuesta porque hay mucho más alto, pasar por el hombro de mi hermano, ¿verdad? Pero es distinto cuando yo uso las cosas para el Señor, porque Él me lo ha dado y le honro con eso, ¿verdad? Con mi vivencia, con mis cosas, con lo que Él me ha bendecido. Entonces, por eso que el Señor nos dice que ser irreprochable, conducta tengamos, irreprensible, sencillos, hijos de Dios. Es un desafío, hermano, a vivir con integridad en un mundo maligno y perverso. Dios sabe que el mundo es así, pero Él no quiere que nos contaminemos. Como decía Daniel, yo decido, Señor, no contaminarme. Pero ¿sabe qué? Yo también viví esa experiencia después de estudiar, ir a trabajar, de vivir y ser nomás como uno era. No importa lo que le dijeran, canuta y que no viví esto, que no hice lo otro, después la respetan. La respetan a uno, hermano. Y los demás te defienden. Y uno dice, no le digas nada, no toma. ¿Verdad? Ella no hace esto. No tiene que ni siquiera uno decirlo. Dios está preocupado. Y Él nos ayuda a conservar nuestra integridad. Una batalla con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Todos tenemos áreas, hermanos, en las cuales necesitamos trabajar nuestra integridad. Que el Señor bendiga esta su palabra en cada una de nuestras vidas.